le presenté este problema. Llegamos hasta la presentación del problema, que es un mecanismo de manivela corredera. Entonces esta es la manivela, la que va a girar posiblemente 360 grados. Esta sería la corredera, que está unida a esta manivela a través de esta articulación, el punto C, que puede ser un tornillo, por ejemplo, una especie de tornillo, alguna forma de unir a esta corredera con este eslabón. Así como este eslabón AC puede girar respecto del bastidor en el punto A, porque este es un punto de articulación, como ya sabemos, es una junta completa de rotación. La junta que le estamos llamando con la letra A. Acá en C, entre el eslabón manivela AC y el eslabón corredera, acá también hay una articulación de rotación. Entonces, este eslabón, respecto de este, solamente puede rotar. Luego, entre este eslabón, que es la manivela, y la corredera, porque la corredera está deslizando, guiada por este eslabón DC, balancín. Esa es una junta completa de traslación. Acuérdense lo que hemos aprendido. Cuando yo necesito analizar la junta entre dos eslabones, en este caso, entre este eslabón balancín y este eslabón corredera, yo lo que hago es separar la diada mentalmente, separo la diada del resto del mecanismo. Pienso solamente en los dos eslabones, la corredera y este balancín, y veo qué hago al balancín bastidor, o sea, le quito todos los movimientos, restringo todos sus grados de libertad, y veo qué puede hacer la corredera en función de ese eslabón. ¿Qué puede hacer la corredera? Solamente deslizar en la dirección que le manda el eslabón, la dirección del eslabón. Por lo tanto, de esa manera veo que la junta entre la corredera y el eslabón balancín es una junta completa de traslación. Y finalmente la junta acá entre el balancín y el bastidor es una junta completa de rotación. Entonces ahí tenemos todo analizado, de tal manera que cuando esto va a rotar, ¿sí?, esta corredera va a acompañar a este eslabón deslizándose sobre el eslabón balancín, pero a la vez, como la corredera está relacionada con este balancín, el balancín debe moverse de acuerdo a lo que se mueve la manivela de entrada, AC. Entonces va a rotar. Entonces este eslabón corredera, además de rotar, de trasladarse según una trayectoria, o sea, el punto C va a seguir una trayectoria circular alrededor del punto D, por lo tanto este eslabón va a rotar, porque está rotando este eslabón. Además de eso, esta corredera, como lo está indicando esta flecha, va a deslizarse sobre el eslabón balancín. Por lo tanto, la corredera tiene un movimiento de rototraslación. Una cosa, Por lo Hugo, tanto, disculpa, ahí hay un error que eso lo estoy modificando ya mismo. Las distancias que están puestas ahí no es ACDC, es ADDC. Son los catetos del triángulo que miden 0.4. Así que ahí lo modifico y lo vuelvo a pasar. Bueno, perfecto. Bien, Manuel. Es el cateto AD y el cateto DC, que son
justamente 0,4 y 0,4. Bien. Lo que estaba diciendo es, entonces, que este eslabón corredera tiene un movimiento de rototraslación, a diferencia, dijimos en la clase anterior, del mecanismo de manivela biela corredera, el anterior, el mecanismo anterior que habíamos analizado, manivela biela corredera, donde la corredera está relacionada con el bastidor. Por lo tanto, se dice que la corredera está aterrizada. Aterrizada significa, que lo cual significa que la corredera tiene movimiento solo de traslación y respecto al eslabón bastidor, que es el eslabón fijo del mecanismo. En cambio, en el mecanismo llamado manivela corredera, que es la segunda inversión del mecanismo anterior, la corredera es flotante, y por eso tiene un movimiento. ¿Por qué? Porque está sobre un cuerpo que se mueve, no está relacionada con el bastidor, sino que se mueve respecto a un cuerpo, a un eslabón, que también tiene movimiento. Por lo tanto, este cuerpo tiene movimiento de rototraslación. Bien. Esto va a introducir una situación en la cual vamos a tener que aplicar los conceptos del caso 2. Ya lo dije la semana pasada, solamente lo estoy recordando. Bien, ahora sí. Lo explicamos, lo estoy recordando. Entonces, cuando vamos a analizar a la barra AC, la vamos a analizar en relación con los conceptos de caso 1. ¿Por qué? Porque los puntos que van a permitir estudiar la barra AC son justamente los puntos A y C, que son los extremos de este eslabón, los nodos correspondientes a este eslabón AC, y por lo tanto, como AC es un eslabón rígido, la distancia entre AC en relación a la línea que los une, que es justamente el mismo eslabón esquelético, no hay posibilidad de que C se acerque o se aleje de A. Por lo tanto, la posibilidad de movimiento que tiene C respecto del sistema absoluto puesto en el bastidor, en el punto D o en el punto A, que son puntos del bastidor, básicamente son dos. El movimiento C podría moverse como se movería el punto A, si pudiera moverse, caso que en este caso no, porque el punto A es un punto del bastidor, más cómo se mueve C siguiendo una trayectoria circular debido a la rotación de la barra AC. Y con eso ya tenemos todos los posibles movimientos del punto C. Por lo tanto, mi sistema auxiliar que yo voy a utilizar para definir ese movimiento es un sistema que solamente puede trasladarse en su movimiento, porque es de la única manera que yo vea desde mi sistema auxiliar ese movimiento de rotación de la barra C. Pero si nos vamos al punto D, para mirar a C, que es lo que vamos a hacer también, vamos a ver que vamos a tener otra situación, y es el hecho de que el punto mirado desde mi sistema absoluto, o sea, desde el punto D,
donde está mi sistema absoluto, tiene movimientos, tiene los siguientes movimientos. O sea, C se puede trasladar como se trasladaría D, o sea, de mi sistema nuclear, si pudiera moverse, cosa que no lo puede hacer porque también lo hemos puesto en un punto que pertenece al bastidor. Entonces, esa velocidad de traslación va a ser 0. Más, como el punto C se traslada en una trayectoria circular alrededor de D, debido a la rotación de la barra DC, más una velocidad de deslizamiento ahora. ¿Por qué? Y porque el punto C no se mantiene a la misma distancia de D. A medida que este eslabón se mueve, esta distancia DC va a variar, va a cambiar, porque esta corredera, para acompañar a este eslabón, ¿sí?, y manteniéndose sobre este eslabón, tiene que moverse, y esa distancia DC va a cambiar. Entonces, o sea, para este caso, yo tendría 3 posibles movimientos. Me va a aparecer esa velocidad de deslizamiento. Y como vimos en la teoría, el sistema auxiliar X1 y 1, si yo le mantengo las propiedades que tengo en A, ¿qué va a ver la persona que está ubicada en el origen del sistema auxiliar? En este caso, lo que ve es la rotación pura de la barra AC, que es lo que a mí me interesa, ¿sí? Pero si lo coloco al mismo sistema, con las mismas propiedades en D, ¿qué va a ver la persona, el observador colocado en este sistema? Cuando la barra, cuando esta barra está rotando y esta barra, a la vez que rota, porque rota esta barra, se desliza sobre la barra. ¿Qué va a haber? Y va a haber un movimiento complejo si yo mantengo a este sistema ahí colocado con las mismas propiedades que tenía en el caso 1. Por lo tanto, va a haber la conjunción de 2 movimientos. La rotación, que este cuerpo se mueve, o que este punto sigue una trayectoria, o un movimiento, que es la conjunción de 2 movimientos. La rotación, la debida a la rotación de la barra, y al hecho que este cuerpo a su vez desliza sobre el mismo eslabón. Y eso es un movimiento complejo, y nosotros estamos aplicando un método que se llama el método del movimiento relativo, y que se basa en el teorema de Chasles, en el cual descomponemos los movimientos. Entonces, para que podamos descomponer esos 2 movimientos, el sistema auxiliar tiene que asumir, ¿sí?, uno de los 2 movimientos de la barra. Entonces ahora el sistema auxiliar no solamente se trasladaría, en este caso no puede trasladarse, vuelvo a repetir, porque lo hemos puesto, su origen no es el conjunto que pertenece al bastidor, por lo tanto no se puede trasladar. Pero sí va a poder rotar. ¿Por qué? Y porque yo voy a hacer que mi sistema auxiliar asuma la rotación de la barra. Entonces, el observador que está puesto en el origen del sistema auxiliar no va a ver esta rotación, no va a sentir esta rotación, y lo único que va a ver desde el sistema auxiliar es la traslación de esta corredera sobre este eslabón. Pero no va a haber la rotación del eslabón. ¿Por qué? Y porque está rotando con el eslabón, entonces no se da cuenta, por toda la teoría que hemos visto anteriormente, ¿sí? Todo lo que hemos visto en mecánica racional. Entonces, la persona que está sobre el sistema auxiliar no se da cuenta que está rotando porque rota con el eslabón, o mejor dicho, el sistema auxiliar al rotar
ha asumido esa rotación, como el eslabón está fijo a ese sistema auxiliar, rota ese eslabón con el sistema auxiliar. Bien, les vuelvo a repetir, eso lo vimos en la teoría de mecánica racional, y el ejemplo era la Tierra, que nosotros, ¿por qué no nos dábamos cuenta que rota la Tierra? No, o sea, estamos sobre la Tierra, que es un sistema auxiliar, y no nos damos cuenta que está rotando. O sea, no sentimos que está rotando la Tierra. Bueno, es más o menos lo mismo. O es lo mismo, mejor dicho. Bien, entonces, planteado así las cosas, vamos a resolver el problema, como lo hemos estado resolviendo hasta el momento. Entonces, ¿por dónde vamos a comenzar a resolver este problema? Y lo vamos a comenzar a resolver a partir de la barra de la cual tenemos los datos. La barra de la cual tenemos los datos es la barra AC. Como esto también es un mecanismo de 4 eslabones, el bastidor, 1, esta manivela de entrada o balancín de entrada, 2, la corredera, 3, y el balancín de salida, 4. Y dijimos que habían 4 juntas, 1, 2, 3 juntas de rotación y una junta de traslación entre la corredera y este eslabón. Por lo tanto, tenemos 4 juntas completas. Si aplicamos la ecuación de los grados de libertad de Kurzbach, nos va a dar que este mecanismo es un mecanismo de un grado de libertad. Por lo tanto, nos damos todos los datos referidos a un eslabón. Ese eslabón es el eslabón AC. Bien. Vamos a plantear ¿qué cosa? Conocer la velocidad de un punto característico como es del mecanismo, como es esta articulación, que es el nodo, el otro extremo de la barra C. Uno de los extremos de la barra C es justamente el punto A, que es el punto de articulación entre el eslabón y el bastidor. Y el otro punto, o el otro nodo, forma parte de la junta entre la barra C y la corredera. Entonces, estos dos puntos me van a definir el movimiento del eslabón C. Y yo lo que necesito es saber qué velocidad tiene este punto. ¿Qué velocidad tiene el punto C? Por lo tanto, según todo lo dicho, vamos a usar un sistema colocado en el bastidor. Lo haya puesto acá, puesto en D, o lo ponga lo mismo, porque es el bastidor. Entonces imagínense que el sistema XY está puesto acá también en el punto A, y en el punto A también voy a hacer coincidir el sistema auxiliar X1 y 1. ¿Para qué? Para poder plantear la ecuación de diferencias de velocidades entre el punto C y el punto A. Que sabemos que dice que la velocidad de este punto, mirada desde mi sistema absoluto, o sea, la velocidad absoluta de este punto C, mirada desde mi sistema absoluto, es la velocidad que tiene el origen del sistema auxiliar puesto en A, por lo tanto la velocidad del punto A, que es el origen, que es donde está puesto el origen de mi sistema auxiliar, más la velocidad debida a la rotación de la barra AC, es decir, la velocidad que tiene el punto C siguiendo una trayectoria circular alrededor del punto A debido a la rotación de la barra AC. Esta velocidad de C respecto de A, que es la velocidad debida a la rotación y que tiene esta forma, omega de AC por el radio de C respecto de A, o sea, un vector que nace en A y termina en C. RCA. Bien, analizamos ¿qué conocemos de esta ecuación? Y sabemos que el punto A es un punto del bastidor, por tanto su velocidad va a ser 0, y lo que nos va a quedar es que la velocidad absoluta de C
está definida únicamente por la componente debida a rotación, lo cual es lógico. Entonces, es lo que ve tanto el observador puesto en A en el sistema absoluto como el que está sobre el sistema auxiliar, porque ahora están coincidiendo los dos. Por lo tanto, como he dicho varias veces, este término, que era la parte relativa, la que veo desde mi sistema auxiliar, como ahora el sistema auxiliar está puesto en un punto fijo, que es el bastidor, el punto A, esta se transforma en absoluta. Entonces, por eso la velocidad absoluta de C, ¿sí?, está definida solo por la rotación o sea, la velocidad debida a la rotación de la barra AC. ¿No? Que como conozco todos los datos, el omega de la barra, y conozco la longitud de esta barra, la longitud de este vector, puedo determinar el módulo de esa velocidad absoluta de C. La conozco en dirección y la conozco en sentido. ¿Por qué en dirección? ¿Por qué? Porque surge de este producto vectorial. Por lo tanto, sé que esta velocidad, estos tres vectores, como ya sabemos, velocidad de C, omega y el vector posición, son perpendiculares entre sí. Como este vector omega siempre va a ser perpendicular al plano del dibujo, los vectores que van a ser perpendiculares entre sí en el plano del dibujo, o sea, en el plano XY, van a ser el radio, o sea, el radio, sí, y la velocidad. Por eso estos dos vectores siempre son perpendiculares entre sí, en el plano. Velocidad y radio. Que el radio define al eslabón en este caso. Bien, entonces va a ser un vector que va a ser perpendicular al eslabón, como ya sabemos, y el sentido de ese vector está dado por ¿quién? Por el sentido o el signo de la velocidad angular. Si es positivo, es antihorario; si es negativo, es horario. Como acá es horario, entonces el sentido va a ser hacia abajo. Bien. Vamos diciendo todo para que ya después, cuando tracemos, ya tengamos todo eso en la cabecita. Bueno, entonces acá les va explicando paso a paso el problema. Lo pueden leer las veces que quieran para tener bien el procedimiento solucionado. Bien. Entonces ya sabemos qué velocidad tiene este punto C. Desde este punto A. Entonces sé la velocidad absoluta del punto C. Ahora necesito saber qué cosa, y necesito saber lo que me pedía el problema, y que no lo dije, era determinar velocidad y aceleraciones angulares de la barra AC, DC. Entonces necesito saber qué velocidad angular tiene esta barra, qué aceleración angular tiene esta barra, y también necesito saber la velocidad de deslizamiento, o sea, la velocidad que tiene esta corredera en relación con esta barra. Bien. Entonces, vamos a plantear esas ecuaciones. Entonces, dijimos que este sistema auxiliar ahora no solamente va a trasladar si pudiera, sino que iba a rotar. El hecho de que este sistema va a rotar, a diferencia del caso 1, que es cuando planteamos acá la barra AC, estos versores que pertenecen al sistema auxiliar, a cada eje del sistema auxiliar, van a cambiar su orientación. Y eso, como vimos, cuando
realizábamos el desarrollo de las ecuaciones, la variación de la posición de estos versores daba como origen una componente, esta componente está acá, que es la debida rotación. ¿Pero de quién ahora? Del sistema auxiliar. De la barra, también de la barra, pero básicamente este término que está acá se presenta la rotación del sistema auxiliar. ¿Por qué? Porque surge de las derivadas de los versores I y J de los sistemas auxiliares. Bien, y así nos daba esta ecuación que dice que la velocidad de C es la que tiene la velocidad de D, el punto D, más la velocidad relativa de C respecto de D, que en este caso esta se transformaba en dos componentes, esta debido a la rotación, más esta que era la velocidad de deslizamiento. O sea que esta velocidad relativa tiene dos términos, se transformaba en vez de un, como en el caso en C, la velocidad de A, velocidad de C respecto de A, y son dos términos nada más. En el caso en que tenemos el caso 2, nos aparecen tres términos, como yo les dije. La velocidad el origen del sistema auxiliar, la velocidad de rotación del sistema auxiliar, y la velocidad relativa, que es la de un cuerpo dentro del sistema auxiliar. Estos dos términos son lo que se llaman velocidad de arrastre. Les estoy recordando todo lo que era la teoría. ¿Ah? Bien. Pero son posibles preguntas del parcial también. Entonces, por eso se los estoy recordando y para que los repasen todo. Bien. Entonces, este punto se puede mover como se traslada D, más como se puede trasladar debido a la rotación de la barra, o sea, del sistema auxiliar, más la velocidad de deslizamiento que tiene respecto del sistema auxiliar. O sea, aquí hay dos términos que son absolutos, que es esta velocidad del origen del sistema auxiliar, que en este caso, como vamos a ver, va a ser 0, porque hemos puesto el origen en un punto que pertenece al bastidor, que es D. Esta es una velocidad debida a la rotación del sistema auxiliar, que ¿de dónde lo veo? Y desde el sistema absoluto. Yo no puedo ver la rotación del sistema auxiliar desde el sistema auxiliar. Ya hemos dicho que no lo puedo ver eso. ¿Desde dónde lo voy a ver? Desde mi sistema absoluto. Por eso esto también es absoluto. Estas dos componentes son absolutas. ¿Cuál es la única que veo desde mi sistema auxiliar? Esta, la velocidad relativa, que le llamamos velocidad de deslizamiento. Bien, listo. ¿Qué conozco de todo esto? Ahora, esta velocidad de D sabemos que vale 0. Esta velocidad, debido a la rotación, no la vamos a conocer en el módulo porque no conocemos cuánto vale omega, es una de las variables de mi problema. Pero sí sé su dirección, porque sabemos que, como ya sabemos, esa velocidad es debida a que este sistema auxiliar está rotando, arrastra al eslabón en esa rotación, y el punto C, por lo tanto, sigue una trayectoria circular alrededor del punto D. Por lo tanto, esa velocidad debida a la rotación va a ser una velocidad que va a ser tangente a la trayectoria y por lo tanto perpendicular al radio DC. O sea que nace en D y termina en C. El radio C respecto de D. Bien, yo sé su dirección, no sé su sentido porque no conozco omega. Pero sí sé su dirección. No confundan
Dirección con sentido, por favor, porque hay algunas personas que sí lo hacen. Entonces, este término lo conozco en dirección, me falta el módulo. Acá tengo una incógnita. Esta velocidad tampoco la conozco en módulo, porque es uno de también de mis incógnitas. Pero sí la conozco en dirección. ¿Por qué? Porque es cómo se desliza la corredera sobre este eslabón. Por lo tanto, ese punto, como perteneciente a este eslabón, corredera, se desliza según el eslabón. Por lo tanto, sé que se desliza en la dirección del eslabón, en la dirección DC. Y la velocidad absoluta de C la acabo de calcular. O sea, que esta velocidad de C, velocidad absoluta de C, la acabo de calcular en el paso anterior, que es esta velocidad de C. Por lo tanto, esta es una ecuación, como ya dijimos, una ecuación vectorial que tiene que se descompone en dos ecuaciones escalares. Ustedes dirán que yo insisto mucho con esto y que soy pesado con esto en el sentido de que esta es una ecuación vectorial, que esta ecuación representa dos ecuaciones escalares. ¿Qué son esas dos ecuaciones escalares? Son las que se forman por las componentes de cada uno de estos vectores, este vector, ese vector y ese vector, sobre los ejes, sobre el eje X, sobre el eje X y sobre el eje Y. Y eso forma un sistema de dos ecuaciones que soporta hasta dos incógnitas. Quiero que sepan que hay gente que llega a rendir la materia y cuando yo le hago esta pregunta, a ver, ¿qué conoce de esta ecuación? Y la puede resolver, ¿por qué la puede resolver? Y no me saben responder. ¿Por qué la pueden resolver? Y esto es parte del conocimiento de un ingeniero. Es análisis 1, no es parte de mi materia, pero es parte de la ingeniería y de los conceptos que ustedes tienen que tener para ir a rendir una materia o parte de los conocimientos que ustedes deben tener en la vida. Así que, por favor, no me cataloguen como que soy insistidor o que vuelvo mucho sobre algo, porque lo hago por la experiencia,